Santa Catalina Tekakwitha, conocida también como Kateri Tekakwitha y venerada como el lirio de los Mohawks, fue la primera indígena de América del Norte canonizada por la Iglesia Católica. Nació hacia 1656 en la aldea Mohawk de Ossornenon, cerca del actual Orisville, en el territorio que hoy pertenece al estado de Nueva York, y murió el 17 de abril de 1680 en Kahnawake, también llamado Conawaga o Sault Saint Louis, en las proximidades de Montreal, en la Nueva Francia. Su vida, breve y extraordinaria, transcurrió en uno de los periodos más convulsos del siglo XVII norteamericano, marcado por las guerras entre pueblos indígenas, el comercio de pieles, la expansión colonial europea, las epidemias devastadoras y la intensa actividad misionera de los jesuitas. En medio de aquel cruce de mundos, su figura se alzó con una singular fuerza espiritual, hasta convertirse en símbolo perdurable de santidad, fortaleza interior y encuentro entre la fe católica y la identidad indígena. Era hija de un jefe Mohawk del clan de la Tortuga y de una mujer algonquina cristiana, llamada en algunas tradiciones Cajenta o Tagascoita, que había sido incorporada al mundo iroqués en el contexto de los conflictos intertribales de la época. Así, desde su nacimiento, Catalina quedó situada en una encrucijada cultural y humana particularmente compleja. Por una parte, heredaba la pertenencia al pueblo Mohawk. Por otra, recibía indirectamente la memoria de la fe cristiana que su madre había conocido entre los franceses. Su infancia quedó, muy pronto, atravesada por el dolor. Cuando tenía alrededor de 4 años, una epidemia de viruela asoló su aldea y se llevó la vida de sus padres y de su hermano menor. Ella sobrevivió, pero no sin pagar un precio altísimo. La enfermedad dejó su rostro cubierto de cicatrices, dañó gravemente su vista y debilitó para siempre su salud. Aquellas secuelas dieron origen a su nombre indígena, Tekakwitha, interpretado habitualmente como la que tropieza con las cosas o la que avanza a tientas. Huérfana desde niña, fue acogida por parientes de su clan, en particular por un tío suyo, jefe influyente y adversario de la presencia misionera cristiana. Creció, pues, en un ambiente poco favorable a la nueva religión, aunque no del todo ajeno al recuerdo de la fe materna. Como las demás jóvenes de su pueblo, aprendió las tareas propias de la vida cotidiana: confeccionar vestidos, preparar alimentos, tejer y colaborar en las faenas de la aldea. Exteriormente, su existencia parecía seguir el curso ordinario de una muchacha Mohawk. Interiormente, sin embargo, iba madurando una sensibilidad distinta, marcada por la enfermedad, el desamparo y una inclinación cada vez más profunda hacia la oración y el recogimiento. El contacto decisivo con el cristianismo llegó a través de los misioneros jesuitas franceses. Según las fuentes, ya en su adolescencia quedó impresionada por la presencia y la palabra de algunos de aquellos sacerdotes. Más tarde, el padre Jacques de Lamberville desempeñó un papel fundamental en su formación. Fue él quien la instruyó con paciencia en el catecismo y discernió la autenticidad de su deseo de recibir el bautismo. No se trató de una decisión precipitada. Catalina hubo de avanzar lentamente, en medio de resistencias familiares, incomprensiones sociales y una presión constante para que aceptara el matrimonio, considerado normal e incluso necesario dentro de su comunidad. Ella, sin embargo, se mostró firme desde muy pronto en su negativa. A quienes querían imponerle esa salida, respondía con una resolución poco común: no quería otro esposo que Jesucristo. Finalmente, el domingo de Pascua de 1676, recibió el bautismo, tomando el nombre de Catalina, que en lengua Mohawk adoptó la forma de Kateri, en honor de Santa Catalina de Siena. Tenía entonces alrededor de 20 años. Aquel acontecimiento marcó un giro definitivo en su vida. Desde ese momento,
quiso vivir de manera enteramente coherente con la fe que había abrazado. Y esa coherencia desencadenó contra ella la hostilidad de su entorno. Fue objeto de burlas, de acusaciones de brujería y de diversas formas de acoso. Se le negó alimento por negarse a trabajar en domingo, y sufrió un rechazo cada vez más intenso por parte de quienes no comprendían su transformación. Su conversión, lejos de proporcionarle una paz inmediata, la colocó en una situación de gran vulnerabilidad. Pero precisamente ahí comenzó a revelarse con mayor claridad la entereza de su carácter. No respondió con dureza ni con resentimiento, sino con una paciencia silenciosa y una fidelidad cada vez más decidida. En 1677, viendo que ya no podía perseverar en aquel ambiente sin poner en grave peligro su vida espiritual e incluso su seguridad, abandonó su aldea con ayuda de cristianos indígenas y emprendió un arduo viaje de más de 300 kilómetros, a pie y en canoa, hasta la misión de San Francisco Javier, en Canahueyque, cerca de Montreal. Aquel desplazamiento fue mucho más que una mudanza. Supuso una ruptura dolorosa con el mundo en el que había nacido y una elección consciente de la fe por encima de toda comodidad, protección o arraigo inmediato. En Canahueyque encontró una comunidad de indígenas cristianos en la que pudo vivir con mayor libertad su vocación. Allí, su vida espiritual alcanzó una madurez admirable. Bajo la guía de misioneros como Pierre Cholenec y Claude Chochetier, y con el apoyo de mujeres cristianas indígenas, en especial Anastasia Tegonjatziongo, profundizó en la oración, en la vida sacramental y en la entrega a Dios. Se distinguió muy pronto por su amor a la Eucaristía, su asistencia fiel a la misa, su caridad con los enfermos, los ancianos y los niños, y su disposición constante al trabajo. Quienes la trataron quedaron impresionados por la serenidad de su trato, la modestia de sus costumbres y la claridad con que orientaba toda su existencia hacia Cristo. Su austeridad fue notable. Practicó ayunos, vigilias y diversas penitencias corporales que las fuentes jesuitas relatan con asombro. Dormía a veces sobre una estera preparada con espinas, se imponía mortificaciones severas y buscaba orar en soledad, incluso en el bosque. Tales prácticas deben entenderse en el marco de una espiritualidad ascética intensísima, pero también en un contexto cultural en el que la resistencia al dolor y ciertas formas de disciplina corporal tenían resonancias propias dentro del mundo Mohawk y Haudenosaunee. En su caso, esa dimensión no fue una simple imitación de modelos europeos, sino una apropiación singular y profundamente personal de la vida penitencial cristiana desde su propia experiencia indígena. Los misioneros, conscientes de la fragilidad de su salud, intentaron moderar algunas de aquellas severidades, aunque sin lograr extinguir del todo el ardor de su entrega. Como ya se ha indicado, el rasgo que más impresionó a sus contemporáneos fue quizá su deseo de entregarse por completo a Dios en una vida de virginidad consagrada. En una sociedad donde el matrimonio formaba parte esencial del orden comunitario, aquella elección tenía un carácter extraordinario. El 25 de marzo de 1679, fiesta de la Anunciación, hizo voto privado de castidad perpetua. Para los jesuitas, aquel acto representó la culminación de su conversión. Para la tradición posterior, la convirtió en una figura inédita. Una joven indígena que, sin dejar de ser hija de su pueblo, abrazaba libremente una forma radical de pertenencia a Cristo. También manifestó el deseo de formar, junto con otras compañeras, una especie de comunidad de mujeres consagradas, aunque aquella aspiración no llegó a realizarse. Su salud, ya quebrantada por las secuelas de la viruela y por la dureza de sus penitencias, fue empeorando rápidamente. Durante la Semana Santa de 1680, su debilidad se hizo evidente. Rodeada por la comunidad cristiana y asistida por los sacerdotes, recibió los últimos sacramentos con paz. Murió hacia las 3 de la tarde del miércoles santo,
17 de abril de 1680, con apenas 23 o 24 años, en brazos de su amiga Marie-Thérèse de Jangenta. Los testigos afirmaron que poco después de su muerte, las cicatrices de viruela desaparecieron de su rostro y que su semblante adquirió una hermosura serena y luminosa. Ese hecho fue interpretado de inmediato como un signo de santidad y contribuyó decisivamente a la rápida difusión de su fama. Desde entonces, su memoria quedó viva tanto entre los indígenas cristianos como entre los colonos franceses. Claude Chochetier y Pierre Cholenec, que la habían conocido o tratado de cerca, redactaron en los años siguientes las primeras biografías que conservamos, base de toda la tradición posterior. En ellas subrayaban su pureza, su fortaleza, su amor a Cristo y la ejemplaridad de su vida para la evangelización de los pueblos indígenas. Sobre su tumba en Canahuaque llegó a grabarse una inscripción que la celebraba como la flor más bella florecida entre su pueblo. Con el paso del tiempo, su devoción arraigó con fuerza en Canadá y en Estados Unidos, donde fue invocada especialmente por los pueblos indígenas y más tarde también como patrona asociada a la ecología, al respeto por la creación y a quienes viven el desarraigo. El proceso de reconocimiento eclesial fue largo. Su causa de canonización se abrió formalmente en el siglo XX. El 3 de enero de 1943 fue declarada venerable por el Papa Pío XII. El 22 de junio de 1980, San Juan Pablo II la beatificó, reconociendo en ella a la primera indígena norteamericana elevada a los altares. Finalmente, el 21 de octubre de 2012, Benedicto XVI la canonizó en la Basílica de San Pedro. El milagro que abrió el camino a esta canonización fue la curación de Jake Finkbonner, un niño de la tribu Lumi, afectado por una gravísima infección bacteriana necrotizante atribuida a su intercesión. La figura de Santa Catalina Tekakwitha posee, además de su relieve espiritual, una indudable importancia histórica. Su vida permite contemplar con singular nitidez las tensiones del encuentro colonial en América del Norte, la violencia de las epidemias, la fragilidad de las comunidades indígenas, la acción misionera de los jesuitas, el conflicto entre pertenencia cultural y adhesión religiosa, y la acción de la gracia para conceder a una mujer joven la capacidad de tomar decisiones libres para seguir la voluntad de Dios, aun en medio de enormes presiones. ¿Quién podrá decirme qué es lo que más agrada a Dios, para que yo lo haga? He deliberado ya bastante. Desde hace mucho tiempo está tomada mi decisión sobre lo que voy a hacer. Me he consagrado enteramente a Jesús, Hijo de María. Lo he escogido por esposo y solo Él me tomará por esposa. Jesús, te amo.